Confié en mi suegra tras el parto, fue mi peor error. No fue un grito, no fue una escena, fue peor. Fue su voz, baja y segura, cuando me quitó a mi bebé de los brazos, mientras yo todavía estaba sentada en la cama del hospital, con el cuerpo temblando, las piernas entumecidas y el corazón latiendo como si no me perteneciera. «Déjamelo a mí», dijo. «Tú estás muy débil todavía». No preguntó, no esperó respuesta, solo estiró los brazos. Y yo, sin fuerzas, sin claridad, sin saber todavía cómo defenderme, lo solté a mi hijo. Lloró, un llanto corto, asustado, y yo sentí algo romperse dentro de mí. No lloré, no dije nada, solo miré mis manos vacías. Ese fue el primer error. Antes de eso, yo creía que tenía suerte. Eso pensaba durante el embarazo, cuando mis amigas me decían que sus suegras ni siquiera preguntaban cómo estaban, y la mía parecía con frutas, con sopas, con mensajes largos donde me decía que estaba orgullosa de mí. «Vas a ser una gran madre», me repetía. «Yo voy a ayudarte en todo, Ann». Y yo le creí cuando dijo que se quedaría en nuestra casa las primeras semanas para que yo pudiera descansar. Le creí cuando dijo que ella ya había pasado por eso, que sabía lo que hacía. Le creí porque estaba cansada, porque tenía miedo, porque era mi primer hijo. El parto no fue como lo imaginé. No hubo música suave, ni lágrimas felices. Hubo luces blancas, un olor metálico en el aire y una presión brutal que me partía en dos. Recuerdo apretar la mano de mi esposo y sentir que en algún momento la soltó. Después, todo fue confuso en el llanto del bebé, las voces de los médicos, mi cuerpo temblando sin control. Cuando por fin me lo pusieron encima, tan pequeño, tan caliente, tan mío, pensé que nada podría quitarnos ese momento. Me equivoqué. Mi suegra entró a la habitación como si le perteneciera. Saludó a las enfermeras por su nombre, acomodó la silla, dejó su bolso en la mesa y me miró de arriba abajo. «Te ves muy pálida», dijo. «Sabía que esto te iba a costar». Mi esposo sonrió, nervioso. No dijo nada. Yo quería decirle que no pasaba nada, que solo estaba cansada, que así se veía cualquiera después de parir, pero las palabras no me salieron. Ella se acercó a la cama, miró al bebé, Ann sonrió. «Ay, ven con la abuela». Y ahí ocurrió Ann ese gesto, ese instante, sus manos firmes tomando a mi hijo, mientras las mías, débiles, lo soltaban. Sentí vergüenza, sentí alivio, sentí culpa por sentir alivio, porque sí. Una parte de mí agradeció no sostenerlo por un momento. Me dolía todo, me ardía el vientre, me pesaban los brazos, y esa parte mía fue la que ella usó. «Descansa», me dijo. «Yo me encargo», y yo cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba sola con mi hijo. Los días siguientes fueron una neblina. La casa olía a café frío y a desinfectante. Siempre había ruido. Siempre había alguien opinando. Mi suegra se levantaba antes que yo. Cuando bajaba a la cocina, ella ya había bañado al bebé, cambiado su ropa y decidido a qué hora debía comer. «Estaba llorando», me decía. «Seguramente tenía hambre, pero tú dormías tan profundo». Dormía porque estaba exhausta. Dormía porque mi cuerpo todavía estaba roto. «No lo cargues así», me corregía. «Le vas a hacer daño a la espalda. No lo amamantes tanto. Se va a mal acostumbrar. No llores frente a él. Los bebés sienten eso». Cada frase era pequeña, pero juntas pesaban toneladas. Mi esposo se iba temprano al trabajo y volvía tarde. Cuando le decía algo, cuando intentaba explicarle que me sentía desplazada, que necesitaba espacio, él suspiraba. «Mi mamá solo quiere ayudar», repetía. «No te lo tomes tan personal». Tan personal era mi hijo, era mi cuerpo, era mi casa, pero empecé a dudar tal vez exageraba. Tal vez eran las hormonas, tal vez yo realmente no sabía ser madre todavía. Una noche, me desperté sobresaltada. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz amarilla del pasillo. Escuché pasos. Mi hijo lloraba. Me levanté como pude y caminé hacia la sala. Mi suegra estaba sentada en el sillón, meciéndolo. Le cantaba bajito: «Ya, ya, conmigo estás mejor», susurraba. No sabía que yo estaba ahí. Me quedé parada, observando desde la sombra, con el corazón apretado. «Tu mamá está muy nerviosa»,
continuó, pero no te preocupes. La abuela sabe qué hacer. Sentí un frío recorrerme la espalda. Necesita descansar de ti, dijo Ann. Yo me encargo. Ahí quise hablar. Ann, quise decir algo, pero mi voz no salió. Volví al cuarto y me senté en la cama. Mis manos temblaban. Tal vez tiene razón, pensé. Tal vez no soy suficiente. Ese pensamiento me dio más miedo que cualquier cosa. Al día siguiente, intenté amamantar a mi hijo. Me costaba, me dolía. Él lloraba. Mi suegra apareció de inmediato. Así no, dijo, quitándomelo otra vez. Lo estás poniendo nervioso. Yo empecé a decir. Mira, interrumpió. Mejor preparo un biberón. No pasa nada si no puedes, Ann, no puedes. Esa frase se me clavó en el pecho. Mi esposo estaba ahí mirando callado. Está bien, amor, me dijo. No te presiones, Ann, y otra vez. Me sentí invisible. Esa noche me encerré en el baño. Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, el cabello enredado, los ojos apagados. No me reconocía. Apoyé la frente en el espejo y respiré hondo para no llorar, porque si lloraba, sabía que alguien diría que estaba exagerando, que estaba inestable, que no era buen momento para discutir. Escuché risas en la sala, la voz de mi suegra, la de mi esposo. Hablaban de mí. No distinguía las palabras, pero el tono era claro, cómodo, ligero, como si yo no estuviera atravesando el momento más frágil de mi vida. Me sentí sola, terriblemente sola. Regresé al cuarto y me acosté. El bebé dormía en la cuna, pero yo no pude cerrar los ojos. Miré el techo, escuché el tic-tac del reloj. Sentí como una certeza incómoda se instalaba en mi pecho. Algo no estaba bien. Y aunque todavía no podía nombrarlo, aunque aún no tenía fuerzas para enfrentarlo, una parte de mí empezó a entenderlo. Confiar en ella había sido mi peor error. La mañana empezó antes de que amaneciera. No porque el bebé llorara, sino porque yo ya no podía dormir. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, contando las grietas invisibles mientras escuchaba el sonido de pasos suaves en el pasillo. Sabía exactamente quién era. Siempre lo sabía. Mi suegra caminaba como si la casa fuera suya desde siempre, sin dudar, sin tropezar, sin pedir permiso. Escuché la puerta de nuestro cuarto abrirse apenas. «Sha, Sha», susurró, «no la despiertes». A mi corazón empezó a latir más rápido. Ann se acercó a la cuna. La escuché inclinarse, el sonido leve de la madera al moverse. Mi hijo gimió, apenas un quejido. Yo contuve la respiración. Quise levantarme, quise decir algo, pero mi cuerpo no respondió. Me sentía pesada, lenta, como si cada movimiento tuviera que atravesar una capa espesa de culpa y miedo. «Ven, mi amor», murmuró ella. Con la abuela, cuando salió del cuarto con él en brazos, sentí un vacío físico en el pecho, como si me hubieran arrancado algo. Me senté en la cama, mareada. Miré el espacio vacío donde estaba la cuna. Mis manos buscaron instintivamente el calor de su cuerpo, pero solo encontraron sábanas frías. Tardé varios minutos en reunir fuerzas para levantarme. En la cocina, ella ya estaba despierta del todo. El café humeaba. El bebé estaba recostado sobre su pecho, tranquilo, como si perteneciera ahí. «Buenos días», dijo sin mirarme. «No te quise despertar. Estabas rendida». No respondió cuando le dije buenos días. O tal vez sí, pero no la escuché. Mi atención estaba fija en mi hijo, en cómo ella lo sostenía, en cómo le hablaba, en cómo él parecía calmarse con su voz. «¿Quieres desayunar algo?», preguntó. «Pero algo ligero, ¿eh? Todavía estás muy inflamada». Ann, asentí sin pensar. Me senté a la mesa. Ella puso un plato frente a mí, pan seco, té tibio. «Nada más, no comas pesado», advirtió. «Luego te duele el estómago y te pones peor, peor». En mí se sentía peor desde que ella estaba ahí. Intenté tomar al bebé. «Dámelo un momento», dije, con voz baja. Ella me miró, no con enojo, con algo más peligroso, con lástima. «Ay, hija», suspiró, «Ann, apenas estás despertando. Déjalo conmigo tantito, más, Ann, tantito». Ann siempre era tantito. Siempre un poco más. A mi esposo apareció entonces, arreglándose la camisa, bostezando. «Buenos días», dijo. «Ya le di de comer», respondió ella rápido. Estaba inquieto. Yo lo miré. «Ann, esperen».
Esperé que dijera algo, que preguntara si yo quería hacerlo, que se acercara a mí y no lo hizo. Gracias, mamá, contestó él. Me voy. Se me hace tarde. Se inclinó, besó al bebé en la frente y se fue. Anne ni siquiera me miró. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue pesado. La casa parecía más grande, más fría. No te lo tomes a mal, dijo ella, como si pudiera leer mis pensamientos. Él confía en mí, Anne. Yo ya pasé por esto. Yo bajé la mirada a mis manos, jugaban nerviosas con la taza. Claro, respondí. Solo quería intentarlo yo. Ella sonrió, esa sonrisa tensa, educada, que no llega a los ojos. Habrá tiempo, dijo. Primero tienes que estar bien. Los días comenzaron a mezclarse. No sabía en qué momento dejaba de ser mañana y empezaba la tarde. Todo giraba alrededor de horarios que yo no decidía. El baño del bebé, la siesta en la comida. Todo estaba organizado por ella. Así es mejor, repetía. ¿Los bebés necesitan rutina? Yo obedecía. Cada vez que intentaba hacer algo diferente, ella aparecía. No así, no ahora. Eso no le gusta. Poco a poco, dejé de intentar. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, escuché su voz desde la sala. Está muy sensible, le decía a alguien por teléfono. Normal después del parto, pero hay que tener cuidado. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Sí, continuó. A veces me preocupa que no esté conectando bien con el bebé. Me quedé quieta. No te preocupes, dijo. Yo estoy aquí todo el día, no lo dejo solo. Mi respiración se volvió superficial. Claro, su hijo no ve nada. Agregó, está trabajando. Alguien tiene que hacerse cargo. Sentí como la sangre me subía a la cara, como el corazón me golpeaba en los oídos. Di un paso atrás sin querer. El piso crujió. Ella colgó. ¿Estabas escuchando?, preguntó, mirándome fijamente. No. Mentían solo. Iba por agua. Me observó unos segundos y luego sonrió. Tienes que descansar más, dijo Anandas, muy alterada. Esa noche lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que nadie me escuchara. Lloré por sentirme desplazada, por sentirme torpe, por sentir que algo me estaba siendo robado poco a poco. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo defenderme, solo sabía que algo dentro de mí se estaba apagando. Al tercer día, fui al médico para revisión. Mi suegra insistió en acompañarme. ¿Para ayudarte?, dijo Anne, por si te mareas. En el consultorio, mientras el doctor hablaba, ella respondía por mí. Duerme poco, come mal, está muy ansiosa. Anne. Yo asentía. Me sentía pequeña en infantil. Es normal, dijo el doctor. El posparto es complicado. Sí, respondió ella. Yo le digo que no se exija. Salimos de ahí y sentí una vergüenza profunda, como si hubiera sido expuesta, como si yo fuera un problema que necesitaba supervisión. En el coche, guardé silencio. No te enojes, me dijo. Todo lo hago por tu bien, Anne, por tu bien. Esa frase empezó a perseguirme. Por tu bien, me quitaba a mi hijo. Por tu bien, tomaba decisiones. Por tu bien, hablaba de mí como si no estuviera. Esa noche, mientras me bañaba, me miré el cuerpo en las cicatrices, la piel flácida, los moretones. Era la prueba de que había parido, de que había dado vida, y aún así me sentía inútil. Salí del baño y encontré a mi suegra en nuestro cuarto. Revisaba el cajón de la cómoda. Buscaba pañales, dijo sin mirarme. No pidió perdón. No explicó más. Ansé fue con el bebé. Me quedé de pie, con la toalla apretada contra el pecho. Temblando. Por primera vez sentí enojo. No fuerte y no explosivo, pero claro. Esa noche, cuando mi esposo llegó, intenté hablar. Me siento desplazada. Le dije. Anne, siento que tu mamá está ayudando. Me interrumpió. No empieces, por favor. No es eso. Intenté. Es que estás muy sensible, dijo. No armes problemas en problemas. Tragué saliva. Solo necesito apoyo. Susurré. ¿Y lo tienes?, respondió. Mi mamá está aquí, Anne. Ahí entendí algo. Para él, yo no era la prioridad. Me di la vuelta y me fui al cuarto. Cerré la puerta despacio. Me senté en la cama,
abrazando una almohada. Escuché sus voces afuera, tranquilas, seguras, como si yo no estuviera rompiéndome por dentro. Miré la cuna vacía. Escuché a mi hijo reír desde la sala. Y una pregunta, pequeña pero insistente, empezó a repetirse en mi cabeza. ¿En qué momento dejé de ser su madre y me convertí solo en un estorbo? No tenía la respuesta, pero algo dentro de mí, muy hondo, empezó a despertar. La primera vez que pensé que tal vez yo estaba fallando como madre fue una madrugada. No fue por un grito. No fue por una discusión. Fue por silencio. El bebé llevaba horas inquieto. No lloraba fuerte, pero se movía, respiraba agitado, como si algo no lo dejara descansar. Yo lo tenía en brazos, caminando despacio por el cuarto, con las piernas temblando, los ojos ardiendo de cansancio. El reloj marcaba las 3:12. En 3:12. Ese número se quedó grabado en mi mente. CH. Ya, mi amor, ya, susurraba, acercándolo a mi pecho. Intenté amamantarlo. Se prendió un segundo, luego se soltó y empezó a quejarse. Sentí el pánico subir como una ola. ¿Y si no tenía suficiente leche? ¿Y si lo estaba haciendo mal? ¿Y si tenía razón ella? El pensamiento me dio vergüenza, pero no pude evitarlo. La puerta se abrió sin hacer ruido. «Te escuché», dijo mi suegra desde la sombra. «Dámelo», no preguntó. Otra vez. Mis brazos se aflojaron. Ella lo tomó con una seguridad que me hizo sentir torpe. Lo acomodó contra su pecho, caminó 2 pasos, y el bebé se calmó. Así de inmediato, mi garganta se cerró. «¿Ves?», susurró. «Lo pones nervioso cuando te alteras». No supe qué decir. Me senté en la cama. Sentí el colchón hundirse bajo mi peso. Mis manos quedaron vacías, otra vez frías. «Tienes que descansar», continuó. «Si sigues así, te vas a enfermar». Se fue con él. Yo me quedé mirando la pared. Esa noche no dormí. A partir de ese momento, empecé a observarme con desconfianza. Cada gesto, cada emoción. Si me sentía triste, pensaba que estaba exagerando. Si me enojaba, me decía que era injusta. Si lloraba, me escondía. Empecé a pedir permiso para todo. «¿Crees que esté bien si lo baño ahora? ¿No será mucha ropa? ¿Está bien si lo cargo?». Ella siempre tenía una respuesta. Siempre segura, siempre correcta. «No, mejor después». «Así no». «Déjalo», yo asentía. Había momentos en los que me miraba a mí misma desde afuera, como si no fuera yo, como si estuviera viendo a una mujer pequeña, encorvada, pidiendo aprobación por cada cosa. No me reconocía. Una tarde, mientras ella dormía la siesta con el bebé en su cuarto, yo me senté sola en la cocina. La casa estaba en silencio. Un silencio raro, pesado. Me preparé un café, lo tomé frío. No tenía ganas de calentar nada. Miré mis manos, estaban resecas, con pequeñas grietas, manos que habían empujado vida, manos que ahora temblaban. Pensé en mi mamá. Ella vivía lejos. Habíamos hablado poco desde el parto. Cada vez que llamaba, yo decía que estaba bien. No quería preocuparla, no quería escuchar «te lo dije» sobre dejar entrar a mi suegra a la casa. Tomé el teléfono, marqué. Colgué. Volví a marcar. Colgué otra vez. No supe qué decir. El comentario llegó de la forma más simple. Estábamos en la mesa, almorzando. Mi suegra servía la comida. Mi esposo comía en silencio. El bebé dormía en el cochecito, a su lado. «Hoy casi no lloró», dijo ella. «Estuvo muy tranquilo conmigo». No respondí. «En cambio, cuando está contigo», continuó, mirando su plato. «Se altera». Sentí como algo se me clavaba en el pecho. «No es tu culpa», agregó rápido. «Hay madres que simplemente no nacen con ese instinto». Mi esposo levantó la mirada. «Mamá», murmuró. «¿Qué?», preguntó ella. «No lo digo por hacerla sentir mal, es la realidad. Hay mujeres que necesitan más tiempo, como si yo pudiera entrenarme para ser madre. Como si no lo fuera, ya tragué saliva. El sabor de la comida se volvió amargo. «Estoy cansada», dije, levantándome. «Voy a acostarme». Nadie me detuvo. En el cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Me cubrí la cara con las manos, respiré hondo. «No sirvo», pensé. «No sé hacerlo. Tal vez sería mejor que alguien más se encargara». El pensamiento me asustó. Me incorporé de golpe. ¿Cómo podía pensar eso? Mi hijo era lo único que amaba sin condiciones, y aún así, alguien estaba sembrando dudas donde antes no existían.
Esa noche soñé que estaba en una habitación blanca. El bebé lloraba en algún lugar, pero yo no podía moverme. Mi suegra estaba frente a mí, sosteniéndolo. No te necesita, me decían, míralo. Está bien sin ti. Me desperté llorando. El bebé dormía. La casa estaba en silencio. Me senté en la cama, abrazándome las piernas. Algo tenía que cambiar, Ann, pero no sabía qué. Al día siguiente, mientras doblaba ropa en el cuarto del bebé, encontré una bolsa de tela que no reconocía. Estaba en el fondo del closet, la abrí. Había biberones anchupones en una lata de fórmula. Mi corazón empezó a latir rápido. Yo no había comprado eso. Ann, tomé la lata. Leí la fecha. Estaba abierta. ¿Qué es esto?, pregunté más tarde, tratando de mantener la voz firme. Mi suegra no se inmutó. Por si acaso, respondió. Nunca se sabe si vas a poder seguir amamantando. Pero yo no dije que quería usar fórmula. No te lo tomes a mal, dijo. Es prevención, Ana. Veces es mejor no insistir. No insistirán como si amamantar a mi hijo fuera un capricho. Como si mi deseo no importara. Sentí un nudo en la garganta. Prefiero intentar yo, dije. Ella me miró, sorprendida. Por primera vez. ¿Intentar qué? Ser su mamá. El silencio fue espeso. Mi esposo entró justo en ese momento. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, respondió ella rápido. Está un poco sensible otra vez. Otra vez. Yo apreté los puños. No estoy sensible, dije. Estoy cansada de sentir que todo lo hago mal. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Quiero estar con mi hijo, continué, sin que me lo quiten todo el tiempo. Mi suegra suspiró. Hija, dijo, nadie te lo está quitando. Me miró como se mira a alguien que no entiende. Solo estamos haciendo lo mejor para él. ¿Para él en té? Siempre para él en nunca. Para mí, mi esposo se frotó la cara. No hagamos esto ahora, dijo. No es el momento. Nunca era el momento. Me fui al cuarto sin decir nada más. Cerré la puerta. Ann, me apoyé contra ella. Escuché murmullos afuera. No distinguía palabras, pero sabía que hablaban de mí. Me deslicé hasta el suelo y me senté ahí, con la espalda contra la madera. Sentí algo nuevo. No solo tristeza. No solo culpa. Rabia. Pequeña, controlada, pero viva. Por primera vez desde que nació mi hijo, entendí algo con claridad. No estaba fallando como madre. Me estaban haciendo creer que lo estaba, y esa verdad, aunque todavía me daba miedo, empezó a abrir una grieta. Una grieta por donde, sin saberlo aún, empezaba a entrar la luz. La mañana que decidí cambiar todo comenzó como cualquier otra, con la casa aún en silencio, el aire frío entrando por la ventana y el sonido lejano del reloj marcando las horas. Pero esa mañana yo ya no podía ignorar lo que sentía. Ya no podía seguir permitiendo que las dudas ajenas se adueñaran de mi vida, de mi maternidad. Estaba en la cocina, preparando el desayuno cuando entró mi suegra, como siempre, con su aire de autoridad tranquila. Me saludó sin apenas mirarme y se sentó en la mesa, como si fuera parte de su rutina diaria, como si estuviera en su propia casa. ¿Necesitas ayuda con algo?, me preguntó. Pero ya sabía que no era una pregunta genuina, era una sugerencia disfrazada de amabilidad. Respiré hondo y decidí que esa era la oportunidad. No podía seguir cediendo sin más. No, gracias, estoy bien, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Me miró de manera fija, como si intentara leerme, como si supiera que algo había cambiado en mí, aunque yo misma aún no podía describirlo con exactitud. Durante un momento nos quedamos en silencio, hasta que ella habló de nuevo, esta vez de manera más suave. ¿Te sientes bien? ¿Has estado un poco tensa estos días? Mi garganta se apretó. Las palabras querían salir, pero me costaba encontrar la forma de decirlas sin que sonaran a reproche, sin que me sintiera culpable por pensar lo que estaba pensando. Estoy cansada, dije al fin. Y aunque mi voz era baja, las palabras se sintieron poderosas, casi liberadoras. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para ayudarte, ¿verdad?, me dijo, acercándose con un tono dulce, que en otro momento me habría calmado, pero ahora ya no era suficiente. Sabía lo que significaba esa ayuda. Lo sé, respondían, pero creo que he estado permitiendo que hagas más de lo que debería. Creo que necesito empezar a hacerlo sola. El silencio se hizo pesado entre nosotras. Ella me miró como si fuera una niña pequeña que acaba de hacer una travesura,
como si no pudiera creer que estaba hablando en serio. Pero, por dentro, algo comenzó a crecer, algo que me decía que ya no podía seguir permitiendo que alguien más decidiera por mí. ¿Sola?, repitió, como si fuera una palabra desconocida para ella. No tienes por qué hacerlo sola, yo solo intento ayudarte. Lo sé, dije de nuevo, pero ahora era firme. Pero yo necesito intentarlo. Necesito sentir que puedo hacer esto, que puedo ser madre a mi manera. Sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y algo más, quizá era molestia. Quizá era la incomodidad de saber que, de alguna manera, ya no estaba tan bajo su control, y eso, por alguna razón, la hacía sentir insegura. Está bien, respondió, levantándose. Si crees que puedes hacerlo, no te voy a detener. Mi corazón dio un salto. Me sentí aliviada, pero también temerosa. ¿Realmente podría hacer esto? ¿Podría ser la madre que mi hijo necesitaba sin la constante vigilancia de mi suegra? En ese momento, escuché al bebé llorar desde su cuna, en el cuarto contiguo. Me levanté rápidamente y caminé hacia allí, sin mirar atrás. Cuando entré al cuarto, vi a mi hijo agitándose, sus pequeños puños apretados y su carita roja. Sin pensarlo 2 veces, lo tomé en mis brazos y lo arrullé suavemente. Mi corazón se calmó al sentir su calor, al escuchar su llanto, que ahora se convertía en algo familiar, algo que solo yo podía entender en ese instante. Lo acosté sobre mi pecho y sentí cómo sus respiraciones se suavizaban poco a poco, cómo su cuerpo se relajaba en mis brazos. Algo dentro de mí se aligeró. Por fin, después de tantas dudas, de tanta incertidumbre, sentí que lo estaba haciendo bien, estaba haciendo lo correcto. Escuché la puerta del cuarto abrirse y vi a mi suegra de pie en el umbral. Me miraba en silencio, sin decir una palabra. Sentí una punzada de incomodidad, pero también algo más no la necesitaba en ese momento. No necesitaba su aprobación. Yo ya estaba aquí, con mi hijo, siendo su madre. ¿Está bien?, preguntó finalmente, con un tono que trataba de sonar neutral. Sí, está bien, respondí, mirándola a los ojos. Ya no iba a apartar la mirada. Ella suspiró y, sin decir más, salió del cuarto. Fue una salida silenciosa, casi imperceptible, como si no valiera la pena continuar la conversación. Yo no estaba segura de si quería que se quedara o se fuera, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz. Pasaron los días y la rutina comenzó a cambiar. Aunque las cosas no fueron fáciles, algo dentro de mí empezó a asentarse. Cada vez que mi suegra ofrecía su ayuda, la rechazaba con suavidad, pero con firmeza. Cada vez que entraba en la casa con esa sonrisa de quien sabe que puede tomar el control, yo levantaba la cabeza y la miraba, ya sin miedo. El bebé comenzó a dormir mejor en mis brazos, y yo empecé a entender sus llantos, sus necesidades. Ya no sentía que todo fuera una batalla perdida. Empecé a darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para ser buena madre. Estaba aprendiendo a hacerlo a mi manera, con mis propios errores y mis propios logros. Una tarde, mientras estaba en la sala, mi esposo llegó a casa, se sentó en el sillón y me miró como si esperara algo, como si estuviera analizando qué había cambiado en mí. Yo no lo sabía con certeza, pero sí podía sentirlo. En algo dentro de mí había despertado, y no había marcha atrás. ¿Cómo va todo?, me preguntó, como si fuera una pregunta inocente. Lo miré fijamente. No quería esconder lo que sentía más. No quería seguir cediendo, no quería seguir permitiendo que él también tuviera la falsa sensación de que todo estaba bien. Va bien, respondí. Estoy empezando a hacerlo a mi manera. Él me miró en silencio, quizás sorprendido. No esperaba esa respuesta, pero no dijo nada. Me di cuenta de que por primera vez no sentía la necesidad de explicarme. No me importaba lo que pensara. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que, aunque todo fuera nuevo y aterrador, estaba tomando el control de mi vida y de la vida de mi hijo. Esa noche, mi suegra llegó tarde. Como siempre, la vi entrar por la puerta, como si nada hubiera pasado. No me sentía culpable por no haberle contado que me estaba tomando un respiro, que había estado tomando las riendas de todo de una manera más tranquila. ¿Todo bien?, preguntó, con esa vocecita falsa que me solía desarmar. Sí. Todo bien, respondí, con una sonrisa que ya no era forzada. Ya no necesitaba su aprobación. Ella me miró fijamente.
Luego miró a mi hijo, que dormía plácidamente en su cuna. No dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se fue a su cuarto. Yo también me fui al mío. Cerré la puerta con suavidad y me senté en la cama. Observé a mi hijo dormir tranquilo, y algo cálido se expandió por mi pecho. No podía describirlo con palabras, pero lo sabía. Esa sensación era la de la verdadera maternidad, la que no necesita permiso, la que no depende de nadie más que de uno mismo. Me recosté, cerré los ojos y por primera vez en semanas me dormí sin miedo. Sabía que todo iba a estar bien. Yo iba a estar bien. La calma que empecé a sentir no fue inmediata ni perfecta. No fue un final feliz adelantado. Fue frágil, como un vidrio recién colocado que podía romperse con cualquier movimiento brusco. Y se rompió no de golpe, no con un escándalo, sino con algo peor, con una conversación que no debía escuchar. Fue una tarde nublada. El bebé dormía en mi cuarto, finalmente rendido después de horas de estar pegado a mi pecho. Yo salí descalza al pasillo para buscar agua. La casa estaba en silencio. Ese silencio espeso que se instala cuando todos creen que nadie escucha. La puerta del estudio estaba entreabierta. Escuché la voz de mi suegra. No es normal, decía. Yo la veo, y no está bien. Me quedé quieta, el vaso tembló en mi mano. No te das cuenta porque es tu esposa, continuó. Pero algo no anda bien con ella desde que nació el niño. Mi esposo respondió algo, pero no lo escuché bien. Mi corazón latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Yo solo te lo digo porque me preocupa el bebé, insistió ella. Hay madres que no conectan. Pasa más seguido de lo que crees. Sentí un vacío en el estómago. A veces pienso, bajó la voz, que sería mejor que yo me encargara más. Al menos hasta que ella esté bien. Mi respiración se cortó. No digo que sea mala persona, añadió. Pero no todas sirven para esto. No todas sirven. Mis piernas se debilitaron. Me apoyé en la pared para no caer. Mi esposo habló entonces, con una voz que reconocí demasiado bien cansada ni incómoda. No exageres, mamá. No exagero, respondió ella rápido. ¿No la has visto llorar sin razón? ¿No la ves todo el día cansada, irritable? Eso no es normal. Silencio en un silencio largo. Yo solo quiero ayudar, concluyó. Antes de que pase algo. Esa frase me heló la sangre. Retrocedí despacio, cuidando no hacer ruido. Volví al cuarto, encerré la puerta. Me apoyé contra ella, mis manos temblaban. ¿Eso pensaban de mí? Eso decían cuando yo no estaba. Me acerqué a la cuna, miré a mi hijo dormir. Su respiración tranquila, su carita relajada. Lo levanté con cuidado y lo abracé contra mi pecho. Yo te amo, susurré. Yo te amo. Sentí que las lágrimas me corrían por la cara. Silenciosas, calientes. No era tristeza solamente, era miedo. Miedo de que me lo quitaran, miedo de que alguien más decidiera que yo no era suficiente, miedo de que mi propia voz no valiera nada. Esa noche casi no hablé. Mi suegra se comportó como siempre, amable, atenta, como si no hubiera dicho nada. Mi esposo tampoco dijo nada. Y eso dolió más. Me acosté temprano con el bebé. Apagué la luz. Me quedé mirando la oscuridad. Las palabras se repetían en mi cabeza. No está bien. No conecta. No todas sirven. Empecé a cuestionarme todo otra vez. Cada llanto, cada error, cada momento de cansancio. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo estaba fallando? ¿Y si realmente no era suficiente? Me levanté de la cama y caminé al baño. Me miré en el espejo, tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cuerpo todavía marcado por el parto. Parecía otra persona. No, me dije en voz baja. No apoyé las manos en el lavabo, respiré hondo. Yo sabía lo que sentía cuando abrazaba a mi hijo. Yo sabía cómo se calmaba conmigo. Yo sabía que lo amaba con todo lo que tenía. Eso tenía que valer. Volví a la cama y me acosté de lado, protegiéndolo con el cuerpo, como si alguien pudiera arrebatármelo mientras dormíamos. Al día siguiente, ocurrió algo que no esperaba. Mi suegra salió temprano. «Tengo una cita», dijo. «Vuelvo más tarde». La casa quedó en silencio, solo yo y el bebé. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Las primeras horas fueron torpes. Me equivoqué, me cansé.
Lloré un poco, pero también reí. Le canté canciones que recordaba de mi infancia. Caminé con él por la casa. Abrí las cortinas y dejé entrar la luz. Cuando lloró, lo cargué. Cuando tuvo hambre, lo alimenté. Cuando se durmió, lo dejé sobre mi pecho y pasó algo nada espectacular, nada dramático, simplemente ¿funcionó? Funcionó. Por primera vez desde que nació, sentí que el tiempo nos pertenecía sin ojos encima, sin correcciones, sin juicios. Solo él y John, cuando despertó, me miró. Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo juré que sonrió. Lloré. Pero esta vez no fue de tristeza, fue de certeza. Por la tarde, alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Abrí. Era una mujer mayor, de cabello canoso y mirada suave. Una vecina que apenas conocía. La había visto un par de veces en el pasillo. Dijo, no quiero molestar. Escuché al bebé llorar anoche. Y hoy no quería saber si todo estaba bien en mí. Sorprendió su tono. No era acusador, era genuino. Sí, respondí, todo está bien. Miró al bebé en mis brazos y sonrió. Se ve tranquilo, dijo. Eso dice mucho, no supe por qué, pero esas palabras me atravesaron. Si necesitas algo, agregó. Lo que sea, yo también fui madre, y nadie nos enseña cómo hacerlo. Asentí, con un nudo en la garganta. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Me quedé pensando en lo que había dicho. Nadie nos enseña, tal vez. Ese era el problema. No era que yo no sirviera, era que me estaban quitando el derecho a aprender. Mi suegra volvió al anochecer. Entró, miró alrededor. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Observó al bebé, dormido en mis brazos. Está tranquilo, dijo, sorprendida. Lo estuvo todo el día. No sonó a reto, no sonó a reclamo, sonó a hecho. Ella frunció los labios. Qué bueno, dijo. Te ves menos alterada. No respondí. Mi esposo llegó poco después. Se sentó a mi lado. Mamá me dijo que hoy estuviste sola con el bebé, comentó. Sí. ¿Cómo te fue? Lo miré. Busqué en su rostro alguna señal. Apoyo en duda. Algo. Bien, respondí. Muy bien, asintió, como si no supiera qué decir. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé despierta pensando en la conversación que había escuchado, en las palabras que me habían dicho, en lo fácil que era que otros definieran quién era yo. Algo se acomodó dentro de mí. No iba a gritar. No iba a pelear, pero tampoco iba a callar más. Entendí algo con claridad dolorosa. No solo estaba defendiendo mi lugar como madre, estaba defendiendo mi cordura, mi verdad, mi derecho a existir sin pedir permiso. Me acerqué a la cuna, acomodé la cobija, apoyé la mano sobre el pecho de mi hijo. Te voy a proteger, le susurré, aunque tenga que aprender a protegerme primero. Y en ese silencio nocturno, con la casa respirando despacio, supe algo más. Ya no estaba rota, estaba despertando. La decisión no llegó con un grito, llegó una mañana común, mientras lavaba los platos y el bebé dormía en el portabebés, pegado a mi pecho. El agua corría en la casa, estaba en silencio, y por primera vez, ese silencio no me dolía. Pensé en todo lo que había pasado desde que confié en ella, en cómo poco a poco me fui encogiendo, dudando de cada gesto, pidiendo permiso incluso para amar a mi propio hijo. Pensé en la conversación que escuché sin querer, en esas palabras que todavía ardían. No está bien, no conecta antes de que pase algo en mí. Sequé las manos, respiré hondo, y entendí algo con una claridad que me sorprendió. Si no hacía algo ahora, no solo me iban a quitar mi lugar como madre, me iban a quitar la voz para siempre. Esa misma tarde pedí hablar. No fue un anuncio dramático, no fue una amenaza. Necesito que nos sentemos a hablar, dije, mirando a mi esposo. Los tres. Mi suegra levantó la vista, sorprendida. ¿Pasa algo?, preguntó. Sí, respondí, pasa. Nos sentamos en la sala. El bebé dormía en la cuna. La luz entraba por la ventana, suave, casi amable. Nadie habló por unos segundos. Mis manos temblaban, pero no retrocedí. Escuché una conversación. Empecé una que no debía escuchar, pero que escuché. Mi suegra se tensó. ¿De qué hablas? ¿De cuando dijiste que yo no estaba bien? Continué, que no conectaba con mi hijo, que tal vez sería mejor que tú te encargaras.
El silencio cayó como una losa. Mi esposo me miró, Ann abrió la boca, la cerró. No quise decirlo así, intervino ella, solo estaba preocupada. No, dije, con calma, estabas decidiendo por mí, me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Desde que parí, seguí, has tomado a mi hijo sin preguntarme, has hablado de mí como si no estuviera. Has hecho creer que no soy capaz. ¿Eso no es verdad?, respondió. Todo lo hice por el bien del bebé. El bien del bebé no excluye a su madre, contesté. Y menos cuando esa madre soy yo. Mi esposo se removió en el asiento. Amor, ¿empezó? Levanté la mano. No, dije. Ahora necesito que escuches. Lo miré directo a los ojos. Cuando callas, eliges, continué. Y durante semanas, elegiste no defenderme. En su rostro cambió. Vi algo romperse en tal vez culpa, en tal vez vergüenza. Yo no sabía cómo manejarlo, murmuró. Yo tampoco sabía cómo manejar el posparto, respondí. Y aún así, nadie me cuidó. Mi suegra se cruzó de brazos. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Secan, respiré hondo. Quiero límites, dije. Quiero que respetes que yo soy la madre, que no tomes decisiones sin mí, que no hables de mi capacidad frente a otros. Y si eso no es posible, entonces no puedes seguir aquí. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ella abrió los ojos, incrédula. ¿Me estás echando? Estoy protegiendo mi hogar, respondí. Y a mí, mi esposo, me miró, no esperé en él. Corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salir del pecho. Mamá, dijo él finalmente, creo que necesitamos espacio. Ella lo miró como si no lo reconociera. ¿Espacio? ¿Después de todo lo que hice? Justamente por eso, respondió él. Te agradecemos la ayuda, pero esto se nos fue de las manos. El silencio fue absoluto. Mi suegra se levantó despacio. Me miró, no con rabia, con algo peor, con la certeza de que había perdido el control. Nunca pensé que me hablarías así, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero ya no puedo callar. Esa noche hizo sus maletas. No gritó, no discutió, solo se fue. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo silencios incómodos, conversaciones pendientes, lágrimas tardías, pero también hubo algo nuevo. Respeto. A mi esposo empezó a quedarse más tiempo en casa, a preguntar, a escuchar, no perfecto, no inmediato, pero presente. Yo empecé terapia no porque estuviera rota, sino porque merecía sostén. Aprendí a nombrar lo que sentía, a reconocer el gaslighting, a confiar otra vez en mi y mi hijo. Mi hijo empezó a dormirse en mi pecho cada noche, sin llanto, sin tensión, como si siempre hubiera sabido que este era su lugar. Meses después, una tarde tranquila, me senté en el sillón con él en brazos, afuera llovía. La casa olía a café recién hecho, lo miré dormir. Pensé en la mujer que fui esos primeros días, asustada, silenciosa, convencida de que estaba fallando. Y pensé en la mujer que era ahora, no perfecta. Perfecta, no invencible, pero despierta. Ese día entendí algo que nadie me había dicho, que ser madre no es solo cuidar a un hijo, es aprender a defenderse cuando todos creen saber más que tú, es poner límites, incluso cuando tiemblas, es recuperar la voz, aunque te la hayan quitado despacio. Yo confié en mi suegra tras el parto, fue mi peor error, pero también fue el inicio de algo más grande, porque al perder esa confianza, me encontré a mí. Y si estás escuchando esta historia, si algo en ti se reconoció en cada silencio, en cada duda, en cada lágrima escondida, quiero que sepas algo. No estás loca, no estás exagerando y no estás sola. Aquí, ninguna madre vuelve a callar,